Damos inicio a la sustentación de la tesis La confianza como valor articulador en la filosofía de Confucio, presentado por la bachiller Jocelyn Lisset Alata Palacios para optar el título profesional de licenciada en filosofía. Tiene unos 20 a 25 minutos para exponer las principales ideas y luego damos paso a la intervención del jurado. Tiene la palabra, señorita Alata. Ante todo, muy buenas tardes al presidente del jurado, al profesor Dante Dávila, a los jurados informantes, al profesor Fernando Muñoz, al profesor Fernando de Paz y, por supuesto, a mi asesor, el profesor Miguel Polo. Asimismo, también extiendo el saludo a los que nos podrán acompañar en diferido a esta sustentación de tesis titulada La confianza como valor articulador en la filosofía de Confucio. Quien expone, Jocelyn Lisset Alata Palacios. Y bueno, rápidamente, para no hacernos de tiempo, paso a una presentación breve. En primer lugar, de las motivaciones que me llevaron a esta investigación. Son 3 motivaciones básicas. La primera, la escasa investigación a nivel nacional en temas confucianos, particularmente en relación al pensamiento del propio Confucio. De hecho, cuando estaba buscando algún antecedente del tema confuciano en el mismo San Marcos, en el repositorio, solo encontré una tesis de los años 80 que en realidad tocaba el tema confuciano, pero más páginas le otorgaba al pensamiento de Oxford. Entonces, como ven, había una escasa investigación, hay una escasa investigación a nivel nacional en este aspecto. Por otra parte, también ya a nivel internacional, si bien es cierto, hay muchos estudios en torno a Confucio, en torno al confucianismo, también detecté que la gran mayoría de esos textos o bien le dan una pequeña atención o una nula atención a la palabra sin, a la palabra confianza, dentro del corpus confuciano. De hecho, si es que lo tocan, bueno, lo tocan como en párrafos aislados, ¿no? Entonces, inclusive una de las tareas de la tesis fue recopilar esos textos aislados y ya sistematizarlos dentro de la tesis, ¿no? Finalmente, otro interés que me motivó a esta tesis es la poca producción, tal vez, de la comunidad filosófica, poca producción investigativa en torno al tema de la confianza. Cierto, hay algunos textos que se enfocan en la confianza, pero son contados con los dedos de las manos, ¿no? De hecho, hay más textos y más conferencias en cuanto a la confianza por, no sé, publicistas, por psicólogos, pero de parte de la comunidad filosófica hay muy poco interés en esos temas, ¿no? Esas básicamente las motivaciones. Bueno, la pregunta inicial es muy sencilla. ¿Es la confianza un valor articulador de los diferentes aspectos del pensamiento de Confucio? La hipótesis inicial fue que, pues sí, la confianza es un valor articulador de los diferentes aspectos éticos y políticos. Sin embargo, aquí me topé con un pequeño inconveniente ya en el desarrollo de la investigación misma. Y es que cuando yo afirmaba que la filosofía es un valor articulador, pues me topaba con esta acepción de cualidad que gobierna nuestra conducta. Y cuando ya vamos al detalle, a analizar la palabra sin, en chino, que traducimos como confianza, pues va un poco más allá y es mucho más complejo. Y como toda hipótesis es perfectible, lo que hice fue, en vez de, lo que hice fue, disculpen acá la presentación, lo que hice fue, es cambiar o pulir un poco la hipótesis, ¿no? Y en vez de decir que la confianza es un valor, lo que hice fue tomar la siguiente acepción de la confianza. Es decir, que la confianza tiene un valor articulador dentro del pensamiento de Confucio, y aquí tomaba la acepción de alcance de significación o importancia. Y de hecho, al hacer este pequeño cambio, ya realmente me da un pase a una pregunta que ya realmente me da pase a la tesis, que es cómo es que la virtud, cómo es que la confianza adquiere este alcance significativo, articulador dentro del pensamiento de Confucio. Y bueno, me adelanté un poquito con la respuesta, y que va a ser la respuesta en una de las conclusiones generales, pues, es que lo va a alcanzar como una virtud cohesionadora de las demás virtudes, que van a posibilitar inclusive el camino hacia una conducta virtuosa, o la ritualización de la vida, que es el objetivo de la propuesta de Confucio. Bueno, ya
acuerdo a esto, justo el objetivo general de la tesis va a ser mostrar a la confianza como una virtud central y articuladora dentro del sistema de virtudes de la propuesta de Confucio. De hecho, este objetivo se va a dividir en 4 objetivos específicos, a los cuales se va a desarrollar en 4 capítulos, los cuales se extraen 4 conclusiones que en conjunto dan respuesta a las interrogantes anteriores y están enlazadas al objetivo general, ¿no? Esa es la estructura general de la tesis. Y paso ahorita mismo a la exposición de los primeros capítulos. Para ubicar la palabra, el planteamiento de la confianza o sin dentro del pensamiento de Confucio, evidentemente primero se tiene que entender el pensamiento de Confucio, ¿no? La propuesta, el modo de vida que nos plantea Confucio. El por qué lo hace, el cómo lo hace, para qué lo hace. Y justamente el primer capítulo va a responder a estas preguntas y nos va a responder cómo lo entendemos, cómo entendemos el pensamiento de Confucio. Y la primera palabra que nos viene a destacar dentro del pensamiento de Confucio es que este gira en torno principalmente a la tradición, y una tradición larga, que, disculpen la redundancia, tradicionalmente es de 16 siglos antes de Confucio. Ahora, yo hago un esfuerzo inmenso, y de hecho es un poco pesado la primera parte, porque yo trato de sistematizar las 3 dinastías anteriores, que sí es como se presenta en la historia tradicional de la China antigua, desde Confucio. Pero yo siento que es necesario. ¿Por qué? Porque entender toda esa tradición previa a Confucio es en realidad entender el 80, un poco más del porcentaje de lo que es el planteamiento de Confucio. Porque ¿cómo es que se construye esta propuesta de Confucio? Bueno, sistematizando toda esa tradición de 16 siglos y reapropiándose de lo valioso de esta tradición y adaptándola a su contexto. ¿Para qué? Pues para reformar una cultura que ya en la época de Confucio estaba en una franca decadencia. Ahora, ¿mediante qué va a buscar reformar esta cultura? Precisamente, ahí está la otra de las palabras, que es mediante la ritualización de la vida. De hecho, Confucio pertenece a una escuela, bueno, mejor dicho, a un tipo de personas que son los Lu, que estaban abocados a los ritos, a las etiquetas dentro de las ritualizaciones, los ritos que se daban a lo largo, es una tradición larga. Y inclusive este tipo de personas como decadencia era en realidad este olvido de los ritos que han ido acompañando a lo largo de toda la historia anterior. Esto es bastante importante porque entender que el objetivo de la ritualización de la vida, como propuesta de Confucio, nos va a llevar a entender por qué también la confianza ocupa un lugar central en su pensamiento. Bien. Al saber más ya en líneas generales el pensamiento de Confucio, el por qué se da, el cómo se da, el para qué se da, pues ahora sí nos vemos en la obligación de ubicar dónde se encuentra la confianza, ¿no? Entonces, para esto también yo lo que hago es un análisis de las palabras que me conviene analizar para llegar a entender dónde está ubicada la palabra sin o confianza. Y bueno, ciertamente, acá en Perú no hay nadie quien nos enseñe un chino tradicional, y de hecho es muy difícil en Sudamérica, inclusive en la China misma, es difícil encontrar estos filólogos que se centran en las traducciones del chino antiguo. Pero felizmente, yo me avalo en 2 teorías de traducción que se abocan justamente, que parten de una comprensión de la cultura antigua para entender las palabras. Y de hecho esto puede que no funcione en algunos tipos de escrituras, lenguajes, pero en cuanto al sinograma funciona muy bien. Lo explico eso también en la tesis, porque utilizo esas teorías y cómo es que voy hilvanándola con el análisis de Ren. Y de hecho, cuando hago el análisis de una palabra tan complicada como Ren, se pronuncia, cuando hago el análisis, voy descartando algunas propuestas que ya se daban, y sobre todo aquellas propuestas que
le asignan conceptos que no los sustentan, o sea, que no se halla en una parte de las Analectas de Confucio, que es el texto más cercano que tenemos de Confucio, que si bien él no nos dejó un escrito de su puño y letra, bueno, lo conocemos más cercano a través de las Analectas. Pero bueno, aquí no encontramos ciertos conceptos y el concepto resultante que creo más conveniente utilizar de la palabra Jean es conducta humana, ¿no? Ahora, pongo en primer lugar me pregunté, ¿pero qué tipo de conducta humana? Confucio suele también enlazar o utilizar mucho la palabra de, que se traduce como virtud. Entonces, lo que dice, no es cualquier conducta humana a la que se refiere la palabra ren, es una conducta humana virtuosa. Bueno, primero me lo planteé como pregunta. Y bueno, analizando la palabra virtud, que hay que entenderla como cualidad de algo, no solamente como cualidad de algo, sino sobre todo como una cualidad que impacta en el entorno. Y aquí, Confucio lo repite varias veces, el ideal de cómo entiendes la virtud, sobre todo, por ejemplo, es en el carisma que tienen los gobernantes de la dinastía Shu, que solo con sus actos mueven todo el pueblo. De hecho, aquí habría que también tener en cuenta que ya hablando de virtud humana, y sobre todo habla de virtud humana Confucio, implica un comportamiento ejemplar, coherente y respaldado por el cielo. Y aquí en negrita, respaldado por el cielo, porque nuevamente lo enlazamos con el objetivo de Confucio, de la ritualización de la vida. Las virtudes precisamente van a ser los pilares de la ritualización de la vida. Y de aquí, justo ya pasando al siguiente punto. De aquí justo ya voy a enlazar con dónde se encontraría la confianza. Estos pilares de la situación de la vida, estas virtudes, de hecho, pueden ser clasificadas, lo clasifica, o sea, admite una progresión. Hay grandes virtudes y pequeñas virtudes, lo que sería los dade y los seode. Es entre el grupo de las grandes virtudes, por cierto, esta clasificación se toma de las Analectas porque hay párrafos donde mencionan cuáles son las virtudes principales que se deben practicar y suele repetirse sobre todo estas tres: justicia, la lealtad y la confianza. Bien, no voy a detenerme en los dos anteriores porque igual después les voy a comentar, pero ya resaltando la palabra confianza, aquí yo me detengo en hacer tres tipos de análisis. Uno, el análisis del mismo sinograma, donde lo relaciono con la palabra shen, que es coherencia. Y de hecho, hablar de shen o hu, coherencia e incoherencia, hace referencia más a actos y pensamientos del individuo. Pero ya cuando hablamos de shin, hablamos de la vertiente social de la virtud, del ser coherente. Aquí tenemos una primera conclusión desde el análisis más del sinograma. Luego, también hago un repaso de cómo el concepto ha ido gestándose a lo largo de la historia, y esto se comprende más nuevamente si nos retomamos a todo lo que ya había dicho en el primer capítulo, ¿no? de toda la historia y cómo es que ahí conocemos a el duque de Shu, a Shogun, al rey Mu, etc. Y aquí se especifica que ya el concepto en realidad está implícito en la valoración de la familia y el linaje. Pero se hace mucho más explícito ya en el discurso del rey Mu, que está en concordancia con el del duque de Shu, que es uno de los grandes ídolos, digamos, de Confucio. Y bueno, aquí lo encontramos en esta exposición donde nos habla de la búsqueda por parte del gobernante de ministros de confianza. ¿Quiénes son estos ministros de confianza? Bueno, aquellos que tienen un honesto respaldo a lo correcto. ¿Qué es un respaldo a lo correcto? Pues es llevar a cabo, cabalmente, ¿no? Disculpen la redundancia, un juramento
y, o alianza religiosa. Nuevamente, aquí está un aspecto del ritual también, ¿no? Que implica una alianza religiosa, no solamente la unión con el gobernante, sino sobre todo el respetar el rol que te ha dado o que ha dado en pleno ritual el cielo, ¿no? El Tao. Finalmente tenemos ya un aspecto más ya enlazándolo con la búsqueda de la vida ritualizada que tiene Confucio. De hecho, la palabra Xin, ya para la época de Confucio, y en realidad surge así, surge peligrosamente como referencia a aquellos acuerdos que no van a necesitar de una, no sé si llamarla, estos rituales tan pomposos que se necesita para los juramentos entre los ministros y los gobernantes. Y digo peligrosamente porque precisamente lo que busca Confucio es que se retomen ciertos rituales. Pero, nuevamente, hablamos que Confucio hace reapropiación de ciertos términos, hace reapropiación de la tradición. Y de hecho, él va a utilizar ya la confianza, y esto lo explicita muy bien en su estudio sobre Confucio, Jean Levy, va a explicitar que la confianza es una condición necesaria para que todo ser humano busque una conducta virtuosa. Y bueno, lo que va a hacer Confucio es rescatar el aspecto ritual, pero ya en una dimensión más cotidiana de ritual, ¿no? De hecho, las dos palabras anteriores que habíamos visto, eso acá, justicia y lealtad, las dos palabras provienen del ámbito del ritual. La justicia hace referencia a un objeto de sacrificio. La lealtad hace referencia al adecuado rol dentro de una ceremonia religiosa. Y bueno, aquí viene la pregunta, ¿pero qué es el Xin? Yo resalto un pasaje del Runyu donde Confucio nos hace un símil, ¿no? Nos dice que la confianza no entiende por qué te puede vivir sin confianza. O sea, hace un símil en el aparejo de los caballos y los bueyes, ¿no? Para iniciar un viaje, tú lo que necesitas es, primero, un aparejo que te permita manejar a los caballos y a los bueyes. Y de hecho, continuando con ese símil, es aquello que une lo necesario para que inicies tu camino hacia la conducta virtuosa, porque de hecho, y esto al menos en chino suelen utilizar siempre los homófonos. La palabra que utiliza, ya exactamente no recuerdo su palabra específica, pero la palabra que utiliza es homófono de conducta. La palabra viaje, iniciar un viaje que utiliza es homónimo de conducta, suena lo mismo que de conducta. Entonces, podríamos continuar con el símil, y yo de hecho lo hago es continuar, ¿no? ¿Qué me permite unir a la justicia y al lealtad, que hacen referencia al ritual? Precisamente eso, un rito continuo, un momento y lugar donde todo se enlaza de correctamente. De hecho, la confianza lo que va a permitir es orientar que no te sacrifiques por cualquier cosa, orientar que obtengas el rol adecuado en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Es más, en este mismo pasaje lo que va a decir es que, y en algunos otros pasajes, es que sin confianza no puedes ni siquiera vivir, ni siquiera iniciar, y mucho menos iniciar el camino hacia la conducta virtuosa, que es el objetivo, uno de los finales de lo que un humano quisiera ser, ¿no? Ahora, más sobre la confianza, ya lo desarrollo en lo que sería un planteamiento que surge de la siguiente pregunta. ¿Cómo se presentaría la propuesta de Confucio teniendo la confianza como un hilo articulador de todo su escrito? Y aquí utilizo esta palabra de la oligarquía de la confianza, hago todo un sistema. Y ya dentro, inclusive, del desarrollo de este capítulo, pulo más el tema de la confianza, pero ya como ese aparejo de todas las relaciones que destaca Confucio,
mejor, Confucio, que las toma también de la tradición, y hago toda una exposición del sistema, ¿no? Esta exposición, bueno, igual ahorita me voy a exceder del tiempo, explico cada uno, pero habría que entender que aquí me baso en ciertas relaciones y que todas son relaciones de confianza. En cada parte, en cada apartado que expongo en la tesis, en el caso del ámbito del olón más grande, que es el olón que contiene dentro al gobierno de la familia, aquí vemos la relación entre humanidad y cielo. Y bueno, justamente ese rito el rito vendría a ser, o el enlace de confianza vendría a ser esta en un orden, ¿no? Porque al final el cielo, la tierra, lo sagrado, es el garante supremo del orden. Continuamos con el siguiente olón, que es el gobernante, se especifica la relación de gobernante y pueblo gobernado, y donde aquí va a destacar pues la búsqueda y la guía del orden como conducta virtuosa, pero que justamente el gobernante va a necesitar de la confianza del pueblo gobernado, y para ello pues tiene que buscar guiarse de la conducta virtuosa. Finalmente también hago, y también recalco bastante, un último olón, un último grado acá de relaciones de confianza, que es el básico en sí, que es el de padre e hijo. Y acá, ¿qué relaciones de confianza hay o qué necesito para que haya una relación de confianza adecuada? Pues tenemos la piedad filial y la rectificación de nombres. De hecho, aquí hay algo muy interesante, porque la rectificación de nombres suele también decirse que es más parte de la política y todo eso, pero en realidad la rectificación de nombres comienza desde la familia, ¿no? Y allí habría que tenerlo en cuenta. Eso está, insisto, mejor explicitado en esta parte. Finalmente, ya habiendo hecho una exposición a partir de SIN, o de las relaciones de confianza, de la confianza, lo que hago es, ¿y dónde puedo ubicar toda esta propuesta de Confucio en los estudios contemporáneos, bueno, estudios que se han hecho sobre la confianza? Primero, lo que hago es exponer cómo están estos estudios. Lo expongo primero partiendo por el ámbito biológico-psicológico, mostrando que la confianza parte como esta necesidad biológica y psicológica, ¿no? Inclusive hablo de que también es necesaria para una homeostasis cultural, que es lo que también requiere el ser humano. Y voy viéndola como cualidad humana y finalmente como una virtud social. En este punto, hablando de virtud social, ya prácticamente acá se habla de lo que se entendía en los chinos como de. Y aquí ya ingresa el aporte de Confucio, de todo lo que hemos analizado, y en primer lugar, y aquí lo resumo en dos, ¿no? Es un rescate de la tradición resaltando los modelos de conductas. Los yen, aquellos que han sabido llevar todas las relaciones de confianza al máximo, aquellos que en primer lugar han sabido manejar bien el SIN y mediante eso han sabido guiar todas las demás virtudes. Y finalmente, también el cuidado de las relaciones necesarias y el sentido de las mismas para generar un mundo armónico en general, porque al final, ¿por qué se está buscando ritualizar la vida? ¿Por qué se está buscando o por qué se idealiza a un yen? Pues porque al final este yen, como virtuoso, como es, lleva la virtud al máximo, pues eso lo difumina a todos, y digamos que esta conducta se relaciona con el cielo, y al final relacionarse con el cielo es ordenarlo y llevar una vida de paz y armonía. Ahora, una conclusión general, pues ya de todos estos cuatro capítulos, que igual también está con la parte de conclusiones, está como en 4 grandes apartados de cada uno, resultantes de cada uno de los capítulos, pues muestro que, esto es un resumen prácticamente, que la confianza es un equivalente al rito porque socializa la coherencia y hasta posibilita la unión y el manejo adecuado de las demás virtudes. De esta postura podemos hilvanar un esquema acorde al pensamiento de Confucio, precisamente la oligarquía de la confianza,
del cual es posible extraer con mayor facilidad la importancia de sus planteamientos para el día de hoy, que es lo que se desarrolla en el cuarto capítulo. Esa es básicamente todo lo que se ha trabajado en la tesis. Lo he sintetizado lo más que pude para no extenderme en los 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pasamos a la intervención del jurado. En primer lugar, el profesor Miguel Polo, jurado asesor. Bien, muy buenas tardes, colegas. En primer lugar, para dar testimonio del trabajo de Jocelyn, en realidad ella ha sabido durante buen tiempo no articular todo un muy buen discurso. Es básicamente un mérito suyo este trabajo. Mi apoyo en algunas ideas o en bibliografía ha sido reducido casi al mínimo, y he visto que ella ha sabido muy bien presentar la idea central, arriesgando una nueva interpretación del clásico confuciano, y eso es de valorar, ¿no? Ustedes saben que los clásicos pueden reinterpretarse, y de hecho, ¿por qué no? También un clásico chino como los textos confucianos, como los analectas, por ejemplo. Creo que refrescar un poco la lectura de Confucio no está mal, ¿no? Sobre todo cuando autores contemporáneos, digamos, echan la culpa del autoritarismo oriental y específicamente chino a Confucio, ¿no? Confucio sería la causa de la excesiva obediencia al poder. Basta ver nomás el artículo de este filósofo surcoreano Han, ¿no? Que contrapone el autoritarismo oriental contemporáneo y por eso mismo el éxito que tienen en el manejar la crisis que tenemos frente al individualismo occidental, que no pueden manejar la crisis. Pero yo siempre he tenido mis reparos con esa interpretación de que esto venga de Confucio, ¿no? Y bueno, yo se le da algunas pistas también para eso, ¿no? Tenemos 4 muy buenos capítulos. Generalmente, digamos, el promedio son 3, pero hay muy buenos capítulos, 4 muy buenos capítulos. Como ustedes saben, está pues el capítulo dedicado y como ella misma lo ha señalado, el más extenso, un poco trazar las líneas históricas de Confucio, los antecedentes. Yo creo que es necesario en la medida que no tenemos un trabajo más local sobre eso, ¿no? Ni siquiera sobre Confucio, salvo alguna pequeña publicación que tengo, pero creo que ese trabajo requería ese panorama histórico, ¿no? Para ubicar al autor. Pues ese contexto lo hace peculiar al propio Confucio, ¿no? Sí, es una reapropiación de la tradición, pero a su vez no repite la tradición. Él mismo señalaba que no se consideraba, no quería cambiar la tradición. Pero obviamente lo que presentaba tampoco estaba en la tradición, ¿no? Quizá también un exceso de humildad en su propio planteamiento, ¿no? Ya sus propias interpretaciones de la tradición abrían nuevos caminos, ¿no? Y por ahí estaba, digamos, la novedad que traía frente a las propuestas anteriores o de sus contemporáneos, ¿no? En realidad esta reapropiación, como yo se le llama, de la tradición,
se dio en distintas escuelas, no solamente en el confucianismo, sino también en el taoísmo, el moísmo. Ahora, ¿qué tanto era realmente reapropiación de la tradición? Solamente, bueno, en cada escuela varía, en cada escuela varía. Y como era de esperar, ella articula muy bien la virtud de la confianza con el de la humanidad virtuosa. De hecho, es el concepto central de Confucio. Confucio, yo lo considero un humanista, ¿no? Quizá el primer humanista. Con su concepto de yen, creo que es central, y sobre eso se articula todo lo demás, no la preocupación. Ahora, no es un humanismo obviamente occidental, moderno, que rompe con la historia humana, rompe con lo natural y rompe con las leyes divinas, aunque las normas del cielo, que él llamaba, o mandatos del cielo. Obviamente que no, pero tampoco, digamos, el mandato del cielo aparece a cada momento. Está detrás de sus enseñanzas, lo menciona, pero lo que menciona más, obviamente, es el yen. Y bueno, ella, la tesista, articula con la confianza dentro de esta visión humanista de Confucio, ¿no? Para después señalar que también es la virtud fundamental en relación con la lealtad, la justicia, que todos requieren ese elemento central, ¿no? Y el capítulo final ya es, digamos, una interpretación un poco mucho más libre de ella, de recuperar este valor en un contexto entre el pasado y el presente, ¿no? Todavía el valor que tiene la confianza. Y de hecho es así, ¿no? Como ella misma lo relata, desde distintos campos, aún un autor de origen japonés norteamericano, que ya ustedes más o menos recordarán, ¿no? Por el famoso texto del fin del hombre, también tiene un libro sobre la confianza, ¿no? La importancia de la confianza en la economía, de hace ya varios años, ¿no? Yo creo que es como lo hemos dicho reiteradas veces en varias tesis, sea por ustedes y por quien habla, estamos produciendo en la escuela muy buenas tesis y muchas de ellas con un valor que deberían ser para maestría, ¿no? Así que yo la animo a ella a seguir profundizando. Se necesita más investigación, especialmente sobre el pensamiento asiático, toda vez que la relevancia de Asia, específicamente de China, cada vez va a ser mayor y necesitamos desde este lado del mundo comprender. Algunos autores han dicho, lo único que van a hacer los chinos es recuperar el poder que antes tenían a nivel de la política mundial. Bueno, quizás sea así, pero lo que nos toca a nosotros es entender a este pueblo que ya ha sufrido también muchos más cambios, que no es el pueblo de Confucio, pero que definitivamente todavía tiene elementos tradicionales, lo tiene. ¿Solo confuciano? Obviamente que no, obviamente que no. Y con respecto a lo que dije, iría mi única pregunta para ampliar lo que Jocelyn ha trabajado, ¿no? ¿Cómo crees tú, cómo podrías responder a esa observación de varios intelectuales de que, bueno, la obediencia confuciana permite el desarrollo del capitalismo chino, afirmando que más bien es la confianza y no la obediencia el valor central? ¿Cómo articulas tú confianza y obediencia? ¿O realmente nunca apareció la idea de obediencia en Confucio y demasiado se ha exagerado por motivos políticos y no teóricos
la obediencia en lugar de la confianza y el humanismo, en este caso bien. Jocelyn, te dejo la palabra. No se te escucha, Jocelyn. ¿No se escucha, Jocelyn? Ahora sí, me olvidé de activar eso. Ante todo, muchas gracias por sus palabras, señor profesor Polo. Voy directamente a responder su pregunta. De hecho, confianza y obediencia. Bueno, que la confianza, en este caso ya de cómo es que lo articula o cómo he visto el desarrollo allá en Confucio, que ya lo tomamos como virtud, que si bien puede partir de las cuestiones básicas de yo confío primero en mi padre, tomando nada más la lógica de la confianza que les puse. Yo confío en mi padre, pero porque cumple un rol adecuado como padre. Aquí está el cumplimiento de, mejor dicho, acá la rectificación de nombres. Está el tema de que yo no obedezco a cualquiera porque sí, ya esto estoy hablando de la confianza ya a nivel ya desarrollado como virtud. El problema es esto, o sea, si es que uno le culparía a Confucio por el tema de que todos se someten al partido, en realidad lo de Confucio si es que hablamos de obediencia, el tema de las jerarquías en la historia de China data de hace mucho tiempo. Es más, lo que Confucio habla, lo que Confucio quiere retomar es que no se debe confiar en cualquiera, sino más bien en aquel que precisamente se convierte o se guía por el tema del Ren, que es la conducta virtuosa. Que es la conducta virtuosa, es seguir coherentemente los mandamientos o los mandatos del cielo. Nuevamente, acá lo que se hace más en la época contemporánea, que está ya muy lejana, ya no es definitivamente lo que vivió Confucio, mucho menos antes de él, es que ya todo está desacralizado y solamente se sigue o se obedece a los criterios del hombre, y vaya qué criterios también. Está demasiado alejado el tema de Confucio acá. Se mantiene tal vez el tema que es un tema natural, que es el tema de tener jerarquías y todo ello, pero el problema es que jerarquías, ¿no? ¿Qué oligarquía? Ya no ni siquiera oligarquía para mí. Es eso, es lo que podría decir. ¿Alguna otra pregunta, profesor Miguel Polo? No, gracias. Muy amable. Bien, entonces pasamos a la intervención del profesor Zenón de Paz como jurado informante. ¿Cómo están? Buenas tardes. En primer lugar, claro, felicitar a Jocelyn por este trabajo muy bien elaborado, sin duda. Y claro, a Miguel también, ¿no? Como asesor. Creo que esta línea de investigación con respecto a este mundo tradicionalmente denominado oriental, que curiosamente para nosotros más bien queda nuestro occidente, ¿no? Ha venido a ser una línea de investigación más visible en los últimos años, y eso es muy bueno, por razones que el mismo Miguel ha señalado, ¿no? Para empezar, las zonas de oportunidad, claro, y la oportunidad es siempre una cuestión clave. Otra gente diría pertinencia, ¿no? De hecho, la dirección de las investigaciones tiene que atender a ese criterio, ¿no? Y claro, la cuenca del Pacífico ha venido a ser el eje de la geopolítica mundial, ¿no? No sé, en San Marcos hay alguna gente que se desvive por el tema de si somos decana de América o no, el tema en el que creo que llevamos la de perder. La gente de Santo Domingo sin duda es algo más antiguo que nosotros, ¿no? Como universidad. Pero ¿qué importa? Nosotros somos la universidad más antigua de toda la cuenca del Pacífico, que es, como acabo de señalar, el eje geopolítico del mundo. En fin, y este hecho requiere honda atención, claro, también desde la filosofía, más aún cuando nos encontramos ya instalados en un mundo en el que la multiculturalidad y la conciencia de la
acción a lo largo de la historia de matrices civilizatorias muy hondas, es ahora algo que ha venido para instalarse, ¿no? Lo que Gadamer llama conciencia histórica, ¿no? Eso ha venido para instalarse definitivamente, ¿no? Y es importante entonces en ese escenario proveer vías para el diálogo, para el reconocimiento, ¿no? Y este tipo de investigaciones ayudan a ello y hay que esperar se multipliquen, ¿no? Entonces una primera cosa por ahí, una felicitación a Jocelyn por estar abriendo camino en esa dirección, ¿no? Ahora, en cuanto ya al tratamiento temático, o más específicamente a la exposición que acaba de presentarnos, una primera cosa se me ocurría mientras la iba escuchando. Eh, Ha hecho como corresponde una descripción de, digamos, de lo que se sabe de Confucio, de la tradición confuciana. Eh, y claro, en esa descripción destacan algunos conceptos, ¿no? Eh, el concepto básico es el de confianza, claro, pero nos decía Jocelyn, con razón, seguro, que remiten frecuentemente a respaldar lo que es correcto, o aparecían frecuentemente menciones a la vida virtuosa, a la virtud, a la justicia, etcétera. Mi pregunta sería, ¿por qué en esta presentación no se ha intentado hurgar un poco en el contenido de estos conceptos? Lo que quiero decir es hurgar críticamente en el sentido kantiano, ¿no? Es decir, un poco intentar mostrar el trasfondo, lo que presuponen. Eso sería una primera cuestión, ¿no? Que es claro el elemento diferencial en el discurso filosófico, ¿no? Es lo que de algún modo hace que un discurso sea reconociblemente filosófico y bueno, con un valor diferencial con respecto a algún trabajo del tipo estudios culturales o historia de las ideas o antropología o cualquier otra entrada que siempre es posible. Se entiende que en el caso nuestro hacemos eso también, pero procuramos de alguna manera ir al bagaje conceptual y ver las implicancias ontológicas, axiológicas, epistémicas, etcétera, que esos conceptos puedan tener. Por ese lado es que nosotros podemos ayudar a los que están en estas otras esferas, digamos, de análisis teórico, ¿no? Bien, y la otra cuestión era a propósito de lo que señalaba Miguel, que de hecho es una cuestión central, ¿no? Este énfasis en la confianza, ¿qué relación tiene con lo de la obediencia? Y claro, el tema, como lo ha señalado muy bien Miguel, también es un tema central, sin duda. Lo que dice Byung-Chul Han es atendible, claro. Algo hay, de hecho, en la tradición asiática en general. China es pues, el epicentro de ese mundo, ¿no? Y algo hay, por tanto, en la tradición china que ha hecho posible este acatamiento que es evidentemente distinto a la tendencia más bien, digamos, centrífuga característica de Europa, sobre todo, ¿no? Y que ya les está costando una segunda ola, etcétera, ¿no? Todos estos discursos conspiranoides, en fin, que yo siempre he estado al tanto en la red y no he visto discurso conspiranoide de origen asiático, en fin. Son como más confiados, claro, en las directivas que provienen de la autoridad, pero por eso mismo eso no es obediencia. Si se trata de confianza, pero la confianza ¿en qué está puesta? La confianza está puesta en un orden asimétrico. No se trata de un orden simétrico. La confianza está puesta en relaciones asimétricas. Hasta donde recuerdo, cuando proponen esto de la conducta virtuosa, una de
de esas virtudes es justamente practicar las 5 relaciones sociales, y las 5 son asimétricas: gobernante-ministro, padre-hijo, esposo-esposa, que no es una relación simétrica en esa tradición, hermano mayor, hermano menor, amo-esclavo, todas son relaciones asimétricas, y por tanto la confianza está puesta en relaciones de obediencia, claro que sí, y claro, pero no es incondicional, nada es incondicional. O sea, la condición es que el padre se comporte como padre, que el amo se comporte como amo, etcétera. Y cuando no se comporta como amo, sino pues como carnicero, en fin, entonces es válido cuestionar aquello, como en el mundo medieval. La insurgencia está validada por los teólogos de la Iglesia, el propio Santo Tomás, el derecho a la insurgencia, pero es para restaurar el orden asimétrico. No es, no es un desacato para ahora sí a ver si nos igualamos, ¿no? Sino es para fortalecer el orden asimétrico. Esto es así. Paso a responder, profesor Zenón. Y comienzo por lo último, que está más fresco. Creo que una pregunta que también me viene a la mente es ¿qué tanto miedo hay esto de la obediencia? Porque parece que sí, pues existe un miedo generalizado al término obediencia, hasta un repudio. Y de hecho, en la cultura tradicional de Confucio, esto no se objeta. Lo que Confucio saca a relucir es que, otra vez, obediencia que jerarquía asimétrica, vamos a llamar, que es justamente la jerarquía. El que es superior no porque tiene el dinero, que hoy día podemos decirle que es lo que manda ser superior, sino porque uno tiene la inteligencia, porque inclusive vemos ya cuando repasamos la historia de los grandes reyes, los grandes gobernantes de la historia que vemos antepasados y todo eso, y también los ideales de persona humana que tiene el mismo Confucio. Ellos no son cualquiera. De hecho, ellos destacan por su inteligencia, destacan por sus proezas, tanto en el aspecto político, guerrero, en el aspecto de organizativo y todo eso, pero sobre todo porque traen a la comunidad beneficios, ciertamente beneficios en el sentido de que puedan satisfacer sus necesidades básicas, pero sobre todo también porque traen a la comunidad un ambiente de paz y armonía. No es que Confucio diga a todos que deshagámonos de todos los ejércitos, porque ese es el ideal, pero si es que se necesita utilizar la fuerza, se tiene que utilizar. Pero igual, o sea, la confianza está en ese alguien superior, que generalmente son los gobernantes, porque solo el gobernante es el que extiende los beneficios a la comunidad. Y el gobernante es el único que tiene el lazo con bueno, al menos así fue en la universidad desde los Shang, es el que tiene el lazo con los mandatos del cielo. ¿Y cuáles son los mandatos del cielo? Precisamente el mandato central del cielo va a ser el traer a la comunidad la paz y la armonía. Y aquel que sigue este mandato, lo digo en general, ¿no? Y aquel gobernante, el hombre superior, sabe cumplir aquel mandato general, pues a él se le sigue. A él también ahora no, a él también los ministros inclusive tratan de corregirlo. No es que, a ver, cuando ya hablamos ya en la dinastía Shui posteriores, está también la figura del ministro. El ministro, los ministros, son también aquellos que pueden cultivar la conducta virtuosa de todos ellos, pero también cuidan otra vez de que el gobernante consiga esa conducta virtuosa. A veces el gobernante no lo puede conseguir, pero sus ministros tienen que conseguirlo.
¿Por qué? Porque el gobernante cuida otra vez de tener un gobierno que se guíe por la voluntad de todos, al menos es lo que plantea Confucio. Y otra vez aquí no se obedece a cualquiera. La confianza aquí ya tiene a aquel que realmente, no sé, puede decir se la merece. Y eso se va desarrollando poco a poco. Luego, un análisis de, esto, ¿no? ¿A qué se obedece? Un análisis filosófico al final, ¿cuáles son las reglas que se siguen? Es que ahí ya estoy entrando en un terreno que no es meramente filosófico, es más, yo creo que lo transfiguraría porque ya es un ámbito más religioso. Y si es que me piden una regla general, que es lo que manda, que es lo que lo divino le da o muestra a todos, es que, bueno, sigan el camino de la paz y la armonía, y ante ello, ¿qué objeción yo le puedo dar? Ahora, también tenemos en cuenta, tal vez ahí está la idea de que el mandato del cielo, o el mismo Tian, el cielo, se asemeja tal vez a esto de la divinidad judio-cristiana, que te da ciertos mandatos específicos, o ello no especifica los mandatos del Tian, pero sí lo que te da a entender es que se tiene que buscar un orden, tanto a nivel general, a nivel espiritual, con todo el universo, un orden en el aspecto del gobierno de los humanos y un orden dentro de casa, en familia. Podríamos asimilar que el cielo es sinónimo de orden, o que te inspira orden, te inspira confianza en ese que hay un orden. Esa es la sencilla, es como lo podría resumir. Ahora, objetar ese orden, insisto otra vez, es que ya ahí hay un conflicto de lo que entendemos como filosofía contemporánea y lo que sería la religión. Y además cuestionarlo, yo estaría haciendo teología, y cosa que no aparece entre la China tradicional y muchas otras culturas. Sería eso, ¿no? Pero inclusive cuando ya veo el tema de la virtud, menciono, ahí hago ciertos análisis, pero siempre teniendo en cuidado que no vaya a ser que mis interpretaciones más modernas, no vaya a ser que si meto alguna interpretación filosófica contemporánea, vaya a deformar mi entendimiento primero de lo que está planteando. Es algo ya más interpretativo, más filosófico, justamente lo hago en el capítulo ya 4, ¿no? Donde veo cómo es que puedo enlazar las propuestas de Confucio dentro de todo un desarrollo contemporáneo, y ahí utilizo antropología filosófica, ahí hago filosofía de la naturaleza, donde puede encajar el tema de la confianza sistematizada a través del pensamiento Confucio, ¿no? Es ahí donde hago esta reflexión. Pero en los anteriores prefiero, más que lanzarme con toda una interpretación que me impedirían comprender el pensamiento Confucio, prefiero primero comprenderlo y luego ya ubicarlo en la actualidad. Eso es lo que en la eran dos preguntas, profesor, no sé si las respondí. ¿Alguna otra pregunta, profesor Zenón de Paz? ¿Comentario? No, solo quizá una acotación. Cuando decía que en filosofía en general nuestro negocio es la crítica, obviamente no me refería a cuestionar, sino a crítica en el sentido kantiano, que es el sentido filosófico de crítica, es decir, atender a las condiciones de posibilidad de, por ejemplo, ¿no? Cuando se vincula esto de la confianza con los mandatos del cielo, ¿no? Se están refiriendo a algo análogo al cielo cristiano. Yo tengo la impresión de que para nada. En la tradición judeo-cristiana ese cielo es trascendente, es, digamos, extramundano. No conozco mayormente apenas lo de la tradición oriental, perdón, pero algo me dice que la remisión es más bien a un plano absolutamente intramundano.
intrínseco al mundo, probablemente algo análogo al Tao, para nada, digamos, trascendente. Y justamente una mirada crítica permitiría notar esos aspectos, que son fundamentales en el manejo, digamos, conceptual, ¿no? Y bueno, básicamente, sí, efectivamente creo que hay algo así como una meritocracia, de hecho, ahí, ¿no? Y tal vez por eso es que esa tradición está funcionando muy bien, porque pues, eso meritocrático empata pues con la lógica, esta característica del mundo en el que vivimos de la eficiencia, ¿no? Este, sí, sí, pero quizá una pregunta muy puntual a propósito de eso. Por tanto, digamos, podríamos concluir que para Confucio de lo que se trata es de cuidar las relaciones, uh-huh, y que esas relaciones son fundamentalmente asimétricas. Tendríamos que concluir eso. Sí, profesor. Primero respondiendo a su si me están escuchando, sí. Primero Sí. respondiendo a su aclaración, sí es que así se toma la crítica. De hecho, cuando expongo la parte del capítulo 3, explico lo que se consideraría cielo, la relación que se da con el hombre, cómo se considera el hombre. Luego paso a la siguiente relación, cómo es que se considera el gobernante, el análisis de cómo es que plantea al gobernante. Inclusive también hago algunas interpretaciones de cómo se considera el tema, por ejemplo, hago una ampliación de la misma palabra confianza, ya pero tomando al hombre delante de su palabra, por ejemplo, que es parte también del ámbito gobernante. Explico cómo es que se articula esto con el pueblo gobernado, finalmente, paso de la familia. Explico cómo es que se da y por qué resalto sobre todo la relación entre las 5 grandes relaciones, resalto también la relación entre padre e hijo. Ahora, las relaciones son fundamentalmente asimétricas. De hecho, una de las características del pensamiento chino que va a resaltar Museo de Granet es esta relación asimétrica. Ahora, si busco una relación, una explicación ya más al modo crítico, como se dice, y es que al final, en el desarrollo de nuestra propia vida, ¿cómo aprendemos a cultivar la confianza? Bueno, aprendo primero a mis padres. Y mi relación con mi padre, en primer lugar, es asimétrica. Él es el que me va a formar de ese modo. Si no obedezco a mi padre, a mi madre, en este caso, ¿cuál es la formación? Pues parte de un enlace asimétrico. Y así vamos cultivando, de hecho. Nuevamente está la idea de que creo que es muy propio ya del mundo europeo, del mundo occidental, el tema de que, sobre todo contemporáneo, que se tiene un poco miedo a estas relaciones jerárquicas. Pero sí, yo sí diría categóricamente que las relaciones que muestra Confucio son relaciones asimétricas. De hecho, la presentación que hice de la holografía de la confianza se basa en una jerarquía asimétrica. Y no digo jerarquía, o sea, no lo mencioné, no resalté la palabra, preferí utilizar la palabra holografía precisamente para, tal vez, con un intento de no extenderme más, no extenderme más en la explicación de cómo se llega a la palabra jerarquía, del cómo se ha ido desvirtualizando esta palabra, no sé, si es deformando esta palabra hasta el día de hoy y todo eso. Y vino a mi rescate esta palabra holografía, y sé que lo sé, pero se refiere a jerarquías asimétricas. Y esas jerarquías asimétricas definitivamente están en la cultura de la China antigua, sobre todo rescatadas y enfatizadas por nosotros. Uh-huh. Sí, muy interesante. Gracias. Muy bien, gracias. Pasamos a la intervención del profesor Fernando Muñoz como jurado informante. Bien, buenas tardes con todos. Yo igualmente me siento muy complacido en haber tenido la oportunidad de leer el trabajo y participar en esta ceremonia en la que podemos decirle públicamente a Jocelyn, gracias por este trabajo que nos ha entregado.
de una joven, pero que demuestra mucha madurez en el manejo del tema que se ha propuesto explicar. En primer lugar, por ejemplo, tiene la gentileza de presentarnos un primer capítulo de 70 páginas, un tanto tedioso, pero sumamente necesario para poder entender al personaje Confucio, al sabio oriental Confucio. Porque queda bien claro en esas 70 páginas que de hecho han sido de mucho trabajo para ella seguramente porque ha sintetizado la historia de una cultura milenaria, de una larga y rica tradición, pero que fue necesaria para que nosotros podamos entender el escenario en el que se va a presentar Confucio, que es un escenario de crisis. ¿Qué sucedía en pocas palabras, como ella lo señala? Estaban abandonando sus tradiciones. Y Confucio viene a recordarle sus tradiciones y presentarse como un maestro tradicional, conservador. Yo lo que voy a enseñar, dice, es lo que hemos heredado de nuestros antiguos. Y entre otras cosas, esos principios jerárquicos, asimétricos, de completo respeto, y donde tiene que haber obediencia, jerarquía, obediencia, palabras que en nuestro medio, entre comillas, llamado occidental, europeizado, son palabras que están siendo prohibidas de usar como producto de la globalización impuesta por Europa y esta imposición de un pensamiento único, de un lenguaje políticamente correcto. Y últimamente con una campaña casi que recuerda a una inquisición de jovencitos que te andan vigilando. Y probablemente quizá por eso también Jocelyn, cuidándose, ha evitado utilizar abiertamente lo de la jerarquización, lo de la obediencia. Te agradezco por la magnífica exposición, Jocelyn. Y más bien, tengo algunas preguntas. La primera, haces bien en presentar la novedad que tiene China para alguien que se educa bajo los criterios de Europa y que se remite a la tradición griega, pues, ¿no? Por ejemplo, dices, y empezando la exposición del pensar de Confucio, que en China más que mitos son los ritos los que cuentan. En otras palabras, la praxis. Y el hombre superior, como me gusta llamarlo a mí, el desmesurado, en este caso Confucio, porque Confucio desmesurado es porque es sumamente inteligente por un lado, incluso su vida misma está relacionada con algo misterioso, algo divino, que por supuesto es el cielo, pero no el cielo en el sentido de hacia arriba, sino lo misterioso, lo divino. Y lo que es más importante, su desmesura es en que vive lo que predica. Y mi primera observación es, ¿por qué no te animaste a decir que se trata de un hombre profundamente religioso? Aunque la palabra religión, religioso, no es del acervo cultural chino, pero la conducta remite a lo que se ha impuesto como la religión, lo religioso. Primera pregunta. Una segunda pregunta, igual, lo de la confianza. Ese es un capítulo muy bien trabajado, te felicito. Pero también, ¿por qué no te animaste a señalar que confianza, Shin, me imagino que así se pronuncia, Shin, es equivalente a fe, fides o pistis, que significa confianza? Ahora, ¿en quién se confía? Se confía, en primer lugar, confiamos en nuestros padres,
es el capítulo último que tú también muy bien lo trabajas, la familia. En la familia los padres, tradicionalmente hombre y mujer, en matrimonio, enseñan a los hijos la confianza en el padre, en la palabra del padre, de la madre, que se obedece. Y eso es lo que hace posible que uno vaya desarrollándose psíquicamente, teniendo fe, confianza en la palabra del otro, del prójimo. Por supuesto, ¿quién es ese otro? El superior, el que se gana el filtro de la confianza. ¿Por qué no te animaste a hacer ese paralelo? Repito, religión, fe. Esas son mis preguntas. Profesor, muchas gracias por las preguntas. A ver, siendo honesta, en realidad, tanto la palabra fe o la religión, yo lo repito, repito en la palabra ritos muchas veces. No me arriesgo a la palabra religión porque era agregarle un capítulo más, del cual yo quería tener ciertas referencias, pero las referencias recién salieron este año. Y ya lo había presentado y era dar otro capítulo más porque, uno, se tiene que deslindar. Lo hice en un apartado, hablando de fe, pistis y todo ello en el cuarto capítulo, pero recordar, que yo también lo tomen así, que el cuarto en realidad es un agregado para traer a Confucio a nuestros días, pero ya en una tesis obviamente más completa, en un estudio más completo, ya se tendría que hacer este enlace más, no sé, más bastante, más completo, de hablar de religión, hablar de términos que nos dificultan entender a otras tradiciones, ¿no? Porque inclusive, como usted dice, el término de religión, primero hay que entenderlo en su concepto más, realmente es un concepto serio, ¿no? Preferí utilizar la palabra rito porque eso me ahorraba bastante el tema de, uno, recalcar la praxis, porque recuerde que religión, tenemos en clases, es religión, es teoría, praxis, y sobre todo la praxis es lo que hace a la religión. Lo menciono, diría yo, que si lo convertimos todo de ritos a religión, todo diría religión. Pero opté por el tema de ritos, uno, porque así me entienden también, uno, los mismos que estudian a Confucio, y dos, recordemos que la tesis también va a ser leída por una comunidad, digamos, una comunidad más amplia. Y yo, la verdad es que quisiera que se tome de la manera más, no sé, sin tantas complejidades previas, que primero me entiendan esto y después, nuevamente, tomamos ciertos otros conceptos para ya enlazarlo lo que ya se ha comprendido. Porque es difícil, en realidad, el tocar el tema de la religión. Es difícil que inclusive en una comunidad filosófica me permitan hablar de un hombre, como se dice, tan religioso como Yo lo que hago es un primer intento de decirte, bien, vamos a hablar, despójate un poco de los términos que suelen ser muy estigmatizados, religión, jerarquía, etc. Entiéndeme lo más posible, porque después de eso ya va a ser más sencillo. De hecho, calza completamente lo que usted dice, que es religión, cuando ya se entiende cómo se manejaba Confucio. Cuando se entiende, por ejemplo, que uno de los objetivos, y es más, hace referencia a una vida ritualizada, porque al final la virtud hace referencia a, no sé, a cumplir coherentemente cierto orden que viene de dónde, que es respaldado por el cielo. Entonces, es eso básicamente lo que le podría responder. Y de hecho, si es que continúo con la investigación, saco libro, no sé, tiene que ser un referente obligado, pero ya sé que se ha entendido ciertas cosas con la misma tesis y que ya me da pie a enlazarlo con otros conceptos, que obviamente ya como que ya van más, ¿no? Vamos allá, complementan y todo.
Gracias, doctor. Bien. ¿Alguna otra pregunta o intervención por parte del profesor Muñoz? No, quizás un añadido, un comentario. Así en la conversación fluye, por ejemplo, un texto que deberías tener en cuenta para ubicarte con seguridad a ese capítulo que tienes que añadir alguna vez. Es, entre tantos, por ejemplo, el que lo hace muy claramente es Malinowski, Bronislaw Malinowski, Magia y Religión. Dice, el problema para entender y prestarle atención a los mitos actualmente es que el hombre occidental europeo ha considerado que estos son cuentos. Tratan a los mitos como tratan a la filosofía, en especial la moderna con Descartes, para adelante, que la filosofía es un discurso, cuando en realidad la filosofía es modo de vida y los mitos eran cuentos, eran historias, pero que se vivían. No interesa si son verdaderos o falsos. Se cree en ellos en tanto son útiles para la comunidad. Eso es lo que difícilmente un europeo o enajenado, educado en la mentalidad europea, nunca va a entender, pues. Pero sí lo entiende el hombre andino, sí lo entiende la gente de las culturas tradicionales. Y Confucio recupera la tradición. Y tanto la recupera que deja marca. Es el nombre visible, Confucio, pero en realidad obedece a una larga tradición. Cuando ingresa el pensar europeo marxista, Mao Zedong y los que lo han continuado se aprovecharon de esa matriz, donde hay bien clara la autoridad, la jerarquía, y como bien lo ha reconocido Zenón, les ha servido para el sistema actual que se busca la eficiencia. Y para que todo marche bien, tiene que haber, pues, autoridad, tiene que haber jerarquías. Por eso que el coreano educado en Alemania, disimuladamente hace una defensa del marxismo soterradamente, lo actualiza poniendo como ejemplo lo que ha pasado en el Oriente, dice, refiriéndose a Norcorea, también incluye a Rusia, pero en especial China, donde con mucha eficiencia han acabado con la pandemia, como bien también comenta Zenón. Ahí no hay desórdenes, y más bien están utilizando perfectamente la tecnología actual virtual para controlar todos los movimientos de la gente, hasta lo que comen y lo que defecan. Cumpliéndose pues lo que había dicho Orwell, todo está controlado, pero la gente lo acepta porque te da eficiencia. Cada quien en su lugar, de acuerdo a lo que le corresponde, y la maquinaria funciona. Pero por supuesto una maquinaria con fines puramente productivos que en algún momento va a terminar aburriendo, va a terminar cansando, va a terminar explotando, porque la condición humana no es para eso. Pero entre tanto funciona. Y ese es ahora el ejemplo. Y lo que le va a permitir adueñarse, porque además en esa ciudad, en esos lugares tampoco no hay posibilidad para que te deprimas. No hay posibilidad para que estés con el pensamiento ambiguo, posmoderno, eso de lo que están inundadas nuestras universidades. ¿Y cuál es el resultado? Una serie de ambigüedades, de investigaciones llenas de ambigüedades, de vacíos históricos, conceptuales y demás. Y termino diciendo que me alegra mucho estar aquí. Pocas veces yo participo en jurado de graduaciones. Me alegra mucho participar en esta graduación porque es un trabajo serio, digna de una universidad antigua. Decana de América, Zenón, es importante siempre el nombre, Decana de América. Más allá de los asuntos políticos, hay que defenderla, Decana de América. Gracias por la oportunidad de participar en tu graduación, Jocelyn. Te felicito. Nada más.
Muy bien. En mi calidad de presidente del jurado quisiera intervenir también brevemente acerca. Primero, me parece un trabajo importante el que se hace, el que se presenta. Ya se ha visto que las relaciones importantes como se ha dicho, se han trasladado del Atlántico al Pacífico, entre Estados Unidos y China. Y eso no son solamente relaciones comerciales o económicas, sino que también tenemos que ver el nivel más filosófico y conceptual. Y por eso creo que es importante apropiarnos de esta tradición, en este caso de Confucio. Me parece interesante que vayamos por ahí también. Eh, por otro lado, quisiera hacer un par de preguntas. Cuando se habla de la confianza, tal como se ha desarrollado en la tesis, eh, podría decirse que hay grados, tipos de confianza. Por ejemplo, cuando hablamos de esta confianza social, yo me pregunto si también podría hablarse de confianza en uno mismo, ¿ya? Es decir, da la impresión de que fuera solamente un valor social importante, pero ¿qué tendría que ver si es que aparece la idea de confianza en uno mismo? Porque sabemos que hay una reciprocidad en ambos. Una confianza social puede reforzar la confianza en uno mismo y a su vez la confianza en uno mismo puede mejorar las relaciones sociales. Y cuando se resquebraja una de las dos, en realidad se puede desequilibrar todo. Entonces me pregunto si aparece la idea de una confianza en uno mismo y cómo se vincularía con esta confianza más social. Y en segundo lugar, me parece interesante esta idea que se ha dado en la tesis y que eh, ha estado en la conversación sobre la idea de la asimetría, esa relación entre hombre y cielo, entre gobernante y gobernado, entre padre e hijo, etcétera, ¿no? Eh, Estaríamos hablando de una paz y armonía entre, digamos, basada en una simetría. No podría dar que hay una paz y armonía entre iguales, por ejemplo. Habría esa posibilidad que se hable de alguna forma de igualdad, porque se supone que dentro de esas asimetrías también hay ciertas formas de igualdad. El ejemplo que se ponía el padre con respecto al hijo, la obediencia, la confianza, sí, pero el hijo va a dejar de ser hijo en algún momento, ¿no es cierto? Y las relaciones se van a invertir, ¿ya? Entonces, se trata de ver la igualdad en otro nivel, no solamente en el nivel, digamos, físico, que uno va a crecer y va a invertir las relaciones. O en el caso de gobernantes y gobernados es una cuestión distinta. No es que a no ser que pensemos que los gobernados van a crecer y van a revertir la situación con respecto a los gobernantes, que tampoco es. Y en el caso del hombre con respecto al cielo, ahí es una relación asimétrica, pero de ninguna manera se puede revertir, porque es una dimensión distinta. Entonces me pregunto si en la base de esas relaciones asimétricas se podría pensar de alguna forma, alguna forma de igualdad y sobre todo, ¿qué nos llevaría al principio de individuación? ¿Qué es lo que hace que cada individuo, ¿no?, se distinga de otros individuos, pero también lo vincule con otros individuos? ¿No? Porque si en la asimetría podríamos estar condenados a que la paz y la armonía sea siempre dentro de un régimen en un extremo autoritario, pero desigual, ¿cierto? Entonces eso me llama la atención. ¿Qué papel jugaría ahí la igualdad, si es que la hay? ¿No? La confianza entre iguales podría darse. ¿Cuál sería el principio de individuación en todo caso? Bueno, por lo demás, agradezco la tesis, que me parece un buen trabajo. Eso, profesor Dante. Comenzó con la primera pregunta, lo de la confianza en uno mismo. De hecho, la palabra sí, lo mencioné también en la exposición, contiene una palabra que a veces se suele igualar, ¿no? Se la suele traducir por sinceridad, si no me equivoco, con Shan. Pero yo ahí también me aventuro a decir que esta palabra más bien tiene que ser traducida como coherencia. Y esta palabra Shen hace referencia, en primer lugar, a los actos y a los pensamientos, es ser coherente con mis actos y pensamientos, pero de mí misma, individualmente. Ya la confianza
hablando ya de virtud entendida como se ha expuesto, vendría a ser el aspecto ya socializado de esta coherencia. Ya no hablamos de actos y pensamientos conmigo misma, de esta especie de confianza, esto que es, mejor dicho, esa coherencia individual, sino ya hablamos ya de actos y pensamientos que afectan al entorno, que se socializan. Y de hecho, obviamente, repito, la coherencia, esta coherencia individualizada que se va desarrollando también a lo largo del desarrollo humano, va a estar contenida en esta virtud. Es más, al ser una virtud, precisamente es la que, al socializarla, es la que, por ejemplo, puede moldearla a las relaciones que uno va a tener a lo largo de la vida. Y de hecho, ya enlazándolo con la segunda pregunta, esto de si se permitiría un tipo de relaciones entre iguales. Aquí yo habría que también resaltar que una de las características que va a tomar de la tradición Confucio es que el ser humano no es nada, o sea, el ser humano está lleno de relaciones. Yo solamente he tomado las tres por orden metodológico porque así se comprende mejor esta exposición general y tomo las más centrales. Pero el ser humano está nutrido de relaciones. Yo, obviamente, cuando crezca voy a ser madre, pero antes yo nunca dejo de ser hija, ni aunque mi madre muera, porque yo le sigo dando los ritos. Es más, los ancestros son vitales para eso. Yo me enlazo doble relación. Yo soy hija, soy madre. Tengo que cumplir estoy hablando ahorita de dos, tengo que cumplir dos condiciones, la de ser buena hija y la de ser buena madre. Nuevamente, ya cuando hablamos en aspecto político, igual, o sea, si es que yo asumo asumo el rol de funcionaria, por ejemplo, yo soy madre, hija y también funcionaria, me debo a mi gobernante y también me debo al pueblo. Y ahí voy generando toda una maraña toda una red de relaciones. Ahora, en esta red de relaciones podemos ubicar un tipo de relación más interesante. Podríamos analizar tal vez, y eso todavía no me he atrevido, porque, insisto, este es un esquema todavía, de la relación entre amigos, que yo aprendo del otro y el otro aprende de mí. Pero igual, siempre yo, en el momento de que o tú aprendes de mí, en ese momento o sea, se generan estas relaciones asimétricas. Nuevamente digo, es esta relación de igualdad, tal y como más o menos creo que lo pone usted, profesor, no lo hay en Confucio. No lo hay en la tradición china misma. Hay, lo que sí se resalta muy bien es el tema de las relaciones. En las relaciones hay ciertas funciones que se cumplen, hay ciertas cosas que en un momento puede variar de un momento a otro, pero al asumir ciertos roles, al asumir ciertas funciones, inclusive el mismo Confucio, que justamente uno de sus excesos es el pedir que toda tu vida esté ritualizada, me impide el asimilar tal vez una idea de igualdad tal y como se entiende contemporáneamente. Otra vez, si es una jerarquización asimétrica, ¿cómo es que yo le puedo encajar una relación de igualdad? No, al menos no en Confucio. Más bien, es más, o sea, y no porque no pueda concebirse, tal vez se haya podido concebir, pero creo que es mucho forzar el pensamiento que él nos plantea y forzar sobre todo las bases, ¿no? Insisto, podría aventurarme con el tema de la amistad, pero igual, más que amistad en la escuela confuciana, es más en la escuela de los Ru, es más una relación de maestro y discípulo. E igual, no es una relación de igualdad, sino es una relación asimétrica. Eso es lo que podría responder, ¿no? Podríamos forzar algún tipo de igualdad y eso inclusive se va a notar mucho el forzar eso. Habría que, sí o sí, si es que hablamos de Confucio, hablar siempre de relaciones asimétricas. Ahora, puede venir
puede haber estudios futuros que me demuestren que sí pueden generarse relaciones de igualdad. Puede ser, pero yo creo que sería la excepción que confirma la regla. Ahí sí no me aventuro a forzar las cosas con el pensamiento de Confucio mismo, porque ahí el desarrollo del confucianismo es otra cosa. Yo me estoy centrando acá en el pensamiento de Confucio y en la tradición que él va a retomar. Eso es, profesor. Muchas gracias, Jocelyn Alata. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario por parte del jurado, entonces pasamos a el momento de la deliberación entre los miembros del jurado. Le pediría a Jocelyn Alata que por favor un momento se retire y luego le comunicamos para que vuelva usted. El jueves 3 de diciembre de 2020 a las 15 horas, jurado integrado por el profesor Dante Dávila Morey como presidente, el profesor Miguel Ángel Polo como asesor, profesor Zenón de Paz como informante y profesor Fernando Muñoz como informante para calificar la sustentación de la tesis titulada La confianza como valor articulador en la filosofía de Confucio, presentada por la bachiller Jocelyn Alata Palacios para optar por el título de licenciado en filosofía. Se dio paso a la exposición. Luego de ella, la lectura de sus conclusiones y absueltas las preguntas formuladas por el jurado deliberó y acordó calificar de acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Estudio de Pregrado, y el resultado fue la nota sobresaliente 19. Habiendo sido aprobada la sustentación de tesis, el jurado recomendó que la facultad proponga que se otorgue el título de licenciada en filosofía a la bachiller Jocelyn Alata Palacios. Entonces, con esto pasamos a felicitar a Jocelyn Alata por el resultado. Y con esto, no sé si tienen algo más que decir. Bien, felicitar a Reiterar las felicitaciones, claro. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias. Felicitaciones, Jocelyn. Gracias.